Saludos jóvenes, espero se encuentren bien. Voy a terminar, voy a continuar con el tema que dejamos pendientes, que era acerca de la embriogénesis temprana. Esta sería la parte 2 de ese video. Espero terminarla hoy. En ese tema, pues hablamos un poco sobre la fecundación, ¿verdad? Hablamos sobre la espermatogénesis y la ovogénesis, que son los procesos a través del cual pues se perpetúa la especie, digamos, por la formación de los gametos, o sea, las células masculinas y las células femeninas, es decir, los espermatozoides y los ovocitos, que son las células haploides, ¿verdad? O sea, que tienen la mitad de la carga genética del progenitor. De eso hablamos. Hablamos un poco sobre el ciclo menstrual, ¿verdad? El ciclo ovárico, mejor dicho, el ciclo ovárico en la mujer. Y pues acerca también de la conformación de la espermatogénesis, que nos explica mejor pues los procesos de la meiosis. Aunque ambas células, o sea, la división celular, la experimentan ambas especies. Solo que es más entendible viéndola pues al final de la subdivisión masculina, porque logramos ver las 4 células haploides que generadas de una célula madre, a diferencia con el sexo femenino, que como la subdivisión comienza antes del nacimiento y queda en etapa de stand-by, por decir así, en pausa, ¿verdad? hasta que la mujer comienza a ver su ciclo menstrual, o sea, comienza a menstruar, o lo que conocemos como la menarquia. Investiguen esa palabra, por favor. Entonces vemos porque al final pues se libera solamente un ovocito, ¿verdad? El cual pues va a ser pues fecundado, y hay un corpúsculo el cual pues se degenera al final. Pero bueno, lo que queremos o lo que quiero que comprendan es el proceso de la fecundación, el proceso de la gametogénesis también, que viene a ser antes, y por supuesto pues la conformación de este ser después, posterior a la fecundación, y por supuesto la parte de la implantación de este ovocito fecundado, que por lo general pues es a nivel de la ampolla, la parte de la trompa uterina, y de eso vamos a comenzar a hablar pues en este momento. Así que seguimos con embriogénesis temprana, ¿ok? Ok, permítanme. Vamos a ver, permítanme. Sí, aquí vamos entonces. Permítanme que tengo problemas con mi puntero, no sé por qué, creo que sí, estamos bien. Bueno, entonces comenzamos hablando sobre los gametos, ¿verdad? O sea, las células sexuales, es decir, el espermatozoide, que es el masculino, y los ovocitos, que son pues los femeninos. Entonces, creo que ya lo mencioné en la clase anterior, pero no es malo retomarlo. Este es un espermatozoide. Entonces vamos a ver que el espermatozoide pues está constituido principalmente por una cabeza, un cuello y una cola, ¿verdad? Son los segmentos de la cola. En la cabeza vamos a encontrar, como es una célula, vamos a encontrar un núcleo. Recuérdense cómo se llama la conformación, cómo se llama el proceso por el que se conforma en un espermatozoide específicamente. Entonces vamos a ver que la cabeza está cubierta por una zona, por un casco que lleva el nombre de acrosoma. Este acrosoma pues lo que contiene son enzimas, y estas enzimas le ayudan a penetrar la zona pelúcida y las células foliculares para poder tener acceso hasta el ovocito. Es decir, que uno de estos espermatozoides es el que tiene esa capacidad de fecundar. Claro, pueden haber hasta 2 o 3 espermatozoides que fecunden, pero no siempre va a ser viable. Muchas veces pues termina en degenerarse en un aborto, por decirlo así. Pero eso no viene al caso. Lo que me interesa es en condiciones normales. Entonces vamos a ver pues que en el acrosoma encontramos esas células, esas enzimas, que le ayudan a la penetración y tener acceso hasta el interior del ovocito. Toda la cola del espermatozoide está pues constituida por segmentos, ¿verdad? El segmento principal y el segmento terminal.
En los segmentos, pues el principal es donde encontramos pues la mayoría de las mitocondrias que le ayudan como energía en forma de ATP para poder él impulsarse. Para tener una idea, si este fuera el tamaño real de un ovocito, el tamaño real de un espermatozoide no es este que vemos aquí. Para tenerlos a escala, por decir así. Entonces, para que veamos que un ovocito, pues a la par de un espermatozoide, pues es pequeño, ¿verdad? Entonces, este ya es un ovocito secundario, o sea, ya liberado, donde vamos a ver que pues está rodeado pues por la zona pelúcida, ¿verdad? Que es esta zona de aquí, y las células de la corona radiada, que son parte de las células pues foliculares, de las que hablamos antes. Ahora, algo muy importante que quiero retomar ahorita, es acerca de la edad ideal pues para que la mujer pues quede embarazada, o mejor dicho, la etapa fértil, donde podemos asegurar hijos sanos, si no hay ninguna patología que lo impida. 20 a 35 años es la edad ideal. Ahora, una mujer arriba de 30 años embarazada por primera vez, pues no es tampoco muy buena idea. Lo ideal pues es que inicie su etapa reproductiva a los 20, 25, 20, 22, 23 años es lo ideal. ¿Por qué? Porque entre más edad hay más alteraciones cromosómicas, y eso va a ir, la probabilidad va a ir aumentando a medida la mujer vaya teniendo pues más edad. Casi siempre las mujeres que ¿cómo se llaman? Dan luz a edades avanzadas tienen una alta probabilidad y el gran riesgo de que sus productos pues sean o padezcan la patología, bueno, la situación, la alteración, ¿cómo se llama? La alteración cromosómica que se conoce como la trisomía 21, o el nombre, ¿verdad?, que se le da pues el síndrome de Down. Entonces pueden haber también diferentes trisomías, diferentes alteraciones que van a ir apareciendo según la edad pues a la cual inicie la mujer su etapa reproductiva, sus embarazos. Entonces, también pues la calidad de los espermatozoides disminuye con la edad. Ese es un otro riesgo. Hombres mayores pues engendrando hijos también tienen probabilidades de alteraciones pues cromosómicas, o también pues la posibilidad de ya no poder engendrar hijos. Son otras situaciones, ¿verdad?, que pueden haber anomalías genéticas. Entonces, pues digamos que a mayor edad pues de los progenitores, la fecundación pues el producto de la fecundación de estos gametos pues van a dar alteraciones que se van a manifestar pues como mutaciones, que son las que heredan pues los embriones. Lo ideal pues es, como dicen, engendrar hijos jóvenes y parir los hijos jóvenes. Casi siempre, bueno, dentro de la cantidad de espermatozoides que se liberan, la mayoría son incapaces de atravesar el moco del canal cervical. Es decir, que a nivel del canal cervical, en el mero cuello, ¿verdad?, del útero, que vamos a ver las partes del útero, ahí se quedan. Algunos hasta ahí llegan, no tienen energía, no tienen más viabilidad en la cola, en fin, diferentes situaciones que le evitan poder ascender y poder entrar hasta las trompas de falopio, que es por donde en el lugar, vean, en la trompa de falopio, específicamente en la ampolla, que es donde frecuentemente se da pues la fecundación. No todos los espermatozoides van a tener la capacidad de acceder a ese lugar debido al moco cervical. Es decir, es un ambiente hostil, pero hay algunos que sí tienen la capacidad pues y siguen avanzando. Entonces, eso pues le va, más que todo es dificultad en el movimiento en la cola pues del espermatozoide. Sigamos, les decía, hablábamos del útero. Este es un útero masculino, perdón, es que me acabo de acordar de un alumno, hoy es un gran médico, que cuando yo era estudiante, se acerca con una pieza anatómica y me pregunta, doctor, y esto, no, doctor, en ese entonces no me decían doctor, era Abdón, yo era un estudiante también. Me pregunta, Abdón, ¿y esto es una próstata masculina o esta es una próstata femenina? Ahí se las dejo de tarea. Bueno, entonces el útero pues es un órgano muscular principalmente, como lo vemos aquí, tiene una pared muscular que es el miometrio, así se llama, tiene 3 paredes. Tiene una serosa porque es una víscera que no tiene cubierta peritoneal. Cuando tienen una cubierta peritoneal se le conoce como
adventicia. Pero cuando no tiene cubierta peritoneal, la capa externa de un órgano se le conoce como serosa. Tiene la serosa, tiene el miometrio y tiene el endometrio, que es la parte interna del útero. Aquí podemos ver representado cómo está la pared. Esta es la pared muscular, de las paredes del útero es la parte más voluminosa, es decir, más gruesa, rica en irrigación sanguínea. Ya vamos a ver eso de la irrigación sanguínea. Entonces, vamos a ver pues que el útero pues tiene una forma piriforme, como si fuera una pera, ¿verdad? Más o menos tiene 7 a 8 centímetros, ¿verdad? De longitud. Esto tiene 7 a 8 centímetros de longitud. Tiene un ancho pues como de 5 a 7 centímetros también, ¿verdad? De anchura. Y tiene una pared tan gruesa como 2 a 3 centímetros. Por supuesto, este es un útero no gestante, o sea, un útero que no está embarazado. Las partes principales pues son el cuerpo del útero y el cuello del útero. Son las partes más importantes. El cuerpo del útero representa los 2/3 superiores, ¿verdad? Del útero, los 2/3 superiores. Y el tercio inferior pues corresponde al cuello o al cervix uterino, que es esto que estamos viendo acá. Entonces, a medida va avanzando, bueno, mejor dicho, disminuyendo, pues el útero va estrechándose, se va haciendo pues más delgado, más angosto, mejor dicho. Y el cuerpo pues siempre tiende a ser pues el más voluminoso. Esta zona de aquí también, entre la transición entre el cuerpo y el cuello, pues se le conoce como el istmo. El cuello pues tiene forma de un uso, digamos, o de un cilindro, por decir así. Y en él pues encontramos la luz, ¿verdad? La luz del útero, o sea, la entrada, el pasadizo, la caverna del útero, ¿verdad? Para tener acceso hacia el cuerpo, que es en sí pues un canal. A veces se le llama el canal endocervical, así lo pueden encontrar. Y vamos a ver pues que tiene dos orificios. Un orificio, ¿verdad? Cervical externo que se abre hacia el interior de la vagina, y un orificio cervical interno que se abre al interior del útero. Entonces, recapitulando sobre las paredes, pues hablábamos sobre el miometrio, el endometrio y la serosa. La serosa, en alguna otra literatura, ustedes la pueden encontrar como perimetrio, y es aceptable el nombre. Perimetrio o serosa, miometrio y endometrio. Ahora, otras partes importantes del útero: los ovarios, que es el ligamento suspensor del ovario, el que lo mantiene fijo, que no se suelte de esa zona. Las trompas uterinas, ¿verdad? Las trompas uterinas, estas zonas se llaman las fimbrias, que son las que atrapan el ovocito que ha sido liberado. Y esta zona de aquí que encontramos la ampolla, que es donde se puede ser fecundado un ovocito. Sigamos. Ok, permítanme. Sí, aquí está. Esto que vemos aquí es un corte permítame, que tengo abierto un montón de ventanas y no tendría por qué estar así. Ok, aquí está. Entonces, esto que vemos aquí pues es un corte de útero, del endometrio del útero. En condición digamos, que no está preparándose para una fecundación, para una implantación, mejor dicho, es bien angosto. El endometrio pues es bastante delgado. Pero cuando se está preparando para una implantación, entonces vamos a poder identificar dos capas. En alguna otra literatura dice 3 capas, pero aquí pues vamos a manejarlo como 2 capas. Una capa funcional y una capa basal. Para ubicarnos, esto es el miometrio, el músculo del útero, y este es el endometrio, la capa interna del útero, la que se prepara para una implantación. Implantación es la penetración de un ovocito que ha sido fecundado. Entonces, en él pues identificamos 2 capas, perdón. Bueno, para ubicarnos, esto todo es el epitelio de recubrimiento del endometrio, el endometrio en sí,
vamos a ver los capilares, que son las partes terminales donde se da la unión, el intercambio, que hablamos sobre eso en la clase de vasos sanguíneos, si ustedes se recuerdan. Entonces, bueno, recapitulando, decíamos que este es un corte del endometrio. Les digo esto porque tuve que poner en pausa y ya no me acuerdo dónde iba. Hablábamos de que este es un corte del útero, pero solo vemos dos capas, la capa media, que es el miometrio, y la capa interna, que es el endometrio. Ahora, este es en una etapa ya proliferativa, es decir, la fase luteica se llama esta fase, donde hay un estimulante que está, pues, ¿cómo le podemos decir? Está haciendo que ese endometrio crezca debido a la carga de sangre. Se aumenta la carga de sangre en esta zona para crear una estructura de tipo esponjosa prácticamente, que es la que va a permitir que el ovocito ya fecundado pues penetre y se introduzca pues a través del endometrio, a través de esta capa. Entonces veíamos que el epitelio, que es la capa más externa, la que tiene, es la que conforma la luz, digamos, del útero, la capa funcional, vea, una capa funcional y una capa basal. Esta capa funcional está compuesta por dos capas a la vez. Una capa fina, que es la más externa, que es la que podemos decir es la que está alrededor de las bocas de estas glándulas. Estas glándulas son las glándulas endometriales, que más adelante vamos a ver función sobre ellas. Son glándulas endometriales que ayudan a liberar secreción y también pues le dan funcionabilidad a esta capa del endometrio. Y luego la más gruesa, que es la capa esponjosa, que es también tejido conjuntivo, pero es de tipo edematoso. Se vuelve, como su nombre dice, esponjoso. Entonces, esta contiene más cantidad de líquidos. Y es donde encontramos el cuerpo, así como ustedes lo ven aquí. Esto se le llama tortuosidad, ¿verdad? Toda anormal, toda llena de curvas, por decir así. Es donde encontramos la capa la capa esponjosa de la capa funcional del endometrio. Entonces tenemos una capa esponjosa y una capa fina, que es la más externa, que está en el cuello, en la boca, digamos, de las glándulas endometriales. A la vez, pues, vemos las ramificaciones de las arterias, vemos cómo se dan los capilares, que ya hablamos sobre esto. Estos son los capilares, donde se da el cortocircuito. Encontramos las arterias espirales, como por la forma que tienen, por la misma tortuosidad. También se llaman arterias espirales, arterias rectas, que son las que vienen directamente de las arterias radiales, que son las que penetran en el miometrio, las cuales provienen de la arteria uterina. La arteria arqueada son estas que corren sobre el músculo uterino. Veámoslo, creo que en esta se veía aquí vemos más. Estas son las arterias rectas, ¿verdad? Estas que vemos acá, vea, y las arterias arqueadas, las más externas, que vienen a ser ramas de la arteria pues uterina. Continuemos. Entonces, esta es la capa del endometrio que se prepara para la implantación. Entonces, vamos a ver que esto va a depender de la etapa en la cual se esté en ese momento del ciclo uterino. Así como hay un ciclo ovárico, que es para la formación, la maduración de ese ovocito primario en un ovocito secundario, en un ovocito maduro, un óvulo maduro, el cual se libera, así también el endometrio a la par lleva otro proceso similar para ¿cómo se llama? Para estar pendiente, digamos, o estar preparado a la hora que ese ovocito, ya sea que esté fecundado o no está fecundado, penetre en esta capa. Si está fecundado, pues va a continuar el embarazo. Y si no está fecundado, al final del ciclo menstrual se convertirá en lo que conocemos como la regla, el nombre así, ¿verdad? Pero es el final del periodo, que es cuando esta capa se cae, y es lo que conocemos como el sangrado uterino normal, o sea, propio de la menstruación. Entonces, también viendo la capa basal, que es la que está aledaña, siempre capa del endometrio, aledaña al miometrio, esta también pues es una capa fina, y en ella vamos a encontrar los extremos ciegos de las glándulas uterinas. Son la parte
terminal, digamos, la parte cerrada de las glándulas uterinas, en esa zona donde están esos extremos ciegos, eso es la capa basal. Entonces, el endometrio prácticamente en el momento de su desarrollo, de la preparación máxima, puede llegar a tener un grosor de 4 a 5 milímetros. Esto puede llegar de 4 a 5 milímetros. Entonces, la capa basal, como ustedes lo pueden ver, esta tiene su propia vascularización sanguínea, ¿verdad? Y esta pues no se desprende durante la menstruación. La que se cae es la capa funcional. Esa es la que se libera en cada ciclo menstrual, al final pues del ciclo, del periodo, a los 28 días aproximadamente. Ahora, las capas esponjosas, ¿verdad? Que son las que vemos acá, las capas esponjosas, que viene a ser una esponjosa, que es la más, ¿cómo se llama? La que está en contacto con la capa basal, y la otra, que es la capa fina, pero viene a ser como una capa compacta realmente. Pues estas se desintegran, ¿verdad? Al final de un ciclo, que no hay un ovocito maduro, fecundado, perdón, y son las que se expulsan durante la menstruación. Ahora también, esta misma capa funcional, si no se cae, y es porque quedó embarazada, ¿verdad? O sea, el óvulo ha sido fecundado. Al final del parto, esta capa también se libera, se cae, la capa funcional cae en el momento del alumbramiento. Investiguen qué significa alumbramiento en el proceso del parto, que es el alumbramiento. Entonces, esta capa funcional se puede caer al final del ciclo menstrual, o sea, con la menstruación, o se puede caer durante el proceso del alumbramiento. Sigamos. Aquí hemos metido un poco de macroanatomía, pero no puedo explicar este paso o esta situación si no involucro pues el conocimiento macroanatómico. Sigamos. Entonces, vamos a hablar sobre la reproducción femenina. A partir de los 10 a 13 años, pues las pacientes, pues las mujeres, perdón, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Las mujeres pues presentan ciclos reproductivos, o sea, lo que se llaman como los ciclos sexuales o el ciclo menstrual, en los cuales pues aquí interfiere el hipotálamo. El hipotálamo es parte del diencéfalo. Entonces vamos a ver pues que a través de la hipófisis, ¿verdad? Los ovarios, el útero, las trompas uterinas, la vagina, las glándulas mamarias, estos participan en este ciclo sexual. Estos ciclos preparan al sistema reproductor para la gestación. ¿Cómo lo preparan? Haciendo más grande la capa funcional pues del endometrio. El hipotálamo interviene pues liberando las gonadotropinas, ¿verdad? Son enzimas, ¿verdad? O son mediadores que se liberan y que son transportados por toda la red de capilares, ¿verdad? Hacia el sistema porta de la hipófisis y luego pues hacia el óvulo anterior de la hipófisis, que es de donde se libera las gonadotropinas. Esta hormona, ¿verdad?, estimula la liberación de dos hormonas que son producidas por la hipófisis y son las que intervienen directamente con son estas que intervienen pues con la ¿cómo se llama? En la liberación pues de las hormonas producidas por la hipófisis. Estas actúan directamente sobre los ovarios. Y aquí tenemos la hormona, la hormona liberadora de la gonadotropina, que es la que se libera del hipotálamo y es la que estimula a la hipófisis para producir la hormona folículo estimulante, o conocida como la FSH, y la hormona luteinizante, conocida como la LH. La folículo estimulante, pues esta estimula el desarrollo de los folículos ováricos. Ya hablamos sobre los folículos ováricos. Y también interviene en la producción de estrógenos que son producidos, valga la redundancia, por las células foliculares. Células foliculares propias del ovocito que está en desarrollo. Luego tenemos la luteinizante,
y esta actúa como un desencadenante de la ovulación. A ella le debemos la liberación del ovocito secundario, o sea, la liberación del ovocito desde el ovario. Y también pues estimula la producción de progesterona por parte de las células foliculares y también del cuerpo lúteo, que el cuerpo lúteo es la parte del ovario que queda después de la liberación del ovocito. También pues estas hormonas provocan el crecimiento de los folículos ováricos y también del endometrio. O sea, tienen doble función. Los estrógenos y las hormonas, ¿verdad? Liberadoras, con su producción, pues, con su estimulación para la producción de estrógenos y progestágenos, que ambos ayudan a la maduración de los folículos ováricos y también la preparación pues del endometrio, para que se haga un ciclo donde se está liberando estas hormonas. Además, pues dependiendo de los niveles sanguíneos de estas, ejercen un efecto donde contrarresta la liberación de las hormonas folículo estimulante y hormona luteinizante. Es un ciclo donde hay una retroalimentación positiva o negativa. Positiva estimularía la hipófisis para liberar las hormonas luteinizantes y folículo estimulante. Negativo sería de que hay demasiado en sangre y se le dice que ya no produzca. Entonces es un ciclo para poder mantener pues y preparar a la mujer para el embarazo, o si no pues para una menstruación al final del ciclo. Sigamos. Hablando de los cambios cíclicos que vemos en los ovarios producidos por la folículo estimulante y la luteinizante, a esto es a lo que se le conoce como el ciclo ovárico, que depende pues de la liberación hormonal. Esto pues conlleva al desarrollo de folículos, cada uno de estos son los folículos, al desarrollo de los folículos y de inmediato a la ovulación y a la formación del cuerpo lúteo. O sea, gracias a estas hormonas es que se da todo este ciclo que ya hablamos hasta su liberación. Luego la formación del cuerpo lúteo y que pues genera o se encarga de seguir liberando pues hormonas. La acción en sí pues de la folículo estimulante provoca el crecimiento de varios folículos primarios. Ojo, no solo se estimula uno, se estimulan varios, pero solamente uno se va a convertir en un folículo maduro. Solamente uno es el que va a ser, a convertir en un folículo maduro, o si no también lo pueden encontrar en la literatura como un folículo de Graf. Folículo, realmente el apellido es de Graf, entonces folículo de Graf. El desarrollo temprano de los folículos ováricos está inducido por la folículo estimulante, su mismo nombre lo dice. Pero en las fases finales de la maduración también es necesario la participación de la hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante también tiene una acción sobre el endometrio, lo que acabamos de ver, que es prácticamente en el momento en que está apto para que se dé la implantación. Los folículos en fase de crecimiento producen estrógenos que regulan el desarrollo y la función de los órganos de la reproducción. Es decir, durante todo este proceso se sigue produciendo estrógenos necesarios, ¿verdad?, para la regulación tanto del desarrollo como de la función de los órganos de la reproducción. Ovarios, matriz, endometrio específicamente. Entonces, estos son todos los pasos por donde viene desarrollándose un ovocito hasta que viene a ser liberado. Todos estos. Este es el folículo maduro o folículo de Graf. Entonces, vamos a decir que en el desarrollo, lo característico del desarrollo de un folículo ovárico es, 1, el crecimiento y la diferenciación del ovocito. O sea, esa es una característica de este desarrollo de un folículo ovárico, o sea, del estímulo pues del desarrollo folicular, el estímulo hormonal, el crecimiento, el crecimiento y la diferenciación del ovocito primario. 2, la proliferación de las células foliculares. Las células foliculares son las que están alrededor. Entonces, todo esto que vemos alrededor es las células foliculares. Entonces,
que se desarrollen estas células foliculares es gracias también a los estrógenos, porque también ellas mismas producen estrógenos, producen hormonas. La formación de la zona pelúcida. La zona pelúcida ya al interior pues del ovocito. El ovocito en sí es lo que queda al centro, es esto. Él estimula toda esta estructura, pero todo esto es lo que se rompe y se libera, como lo vemos aquí. Toda esta estructura queda al interior pues del ovario, que se va a convertir después como en cuerpo lúteo y luego con el cuerpo amarillo. Entonces vemos la zona pelúcida y el desarrollo de la teca folicular. La teca folicular pues viene a ser el exterior también del ovocito, ¿verdad? Que está pues en desarrollo, pero que al final pues va a quedar siempre dentro del ovario, porque lo que se libera solamente es el ovocito con sus células foliculares y por supuesto con su zona pelúcida. La zona pelúcida es la que es desintegrada por las enzimas del acrosoma de la cabeza del espermatozoide. Sigamos. Así recapitulando, pues vemos otro esquema donde podemos ver todo el proceso que se da pues durante el periodo menstrual, o sea, durante la liberación pues de un ovocito. Como vemos, pues a mediados del ciclo, por el día 14 aproximadamente, el folículo que ha ido en formación pues presenta un aumento de crecimiento. Esto todo donde se involucra pues la hormona folículo estimulante y también la luteinizante. Aquí se saben los dos nombres, miren. Es el folículo maduro o también el folículo de Graf. Entonces, en la zona de la superficie ovárica en sí del estroma del ovario, pues aparece una zona que se le conoce el estigma. El estigma es una zona aledaña al ovocito que está en desarrollo, al ovocito maduro, y pues se rompe. Esa zona donde se rompe se le conoce como el estigma. Esto se da aproximadamente 24 horas, pongámosle en promedio, 12 a 24 horas posterior a la elevación de la hormona luteinizante. Es decir, que la luteinizante es la que, además de colaborar en la maduración, aunque esta principalmente es comandada por la folículo estimulante, la que provoca el rompimiento de la estructura del ovario en una zona específica conocida como el estigma. Ahí es por donde se libera el ovocito. Quien hace toda esa función de ruptura es la hormona luteinizante. Cuando el ovocito pues ya ha sido expulsado, pues va cubierto, su capa externa principal es la zona pelúcida. Esta es la que le sirve como ¿cómo les puedo decir? Como una señal para el espermatozoide para identificar, por decir así, el ovocito y poder hacer una conexión, que eso ya lo vimos más atrás. De esto gracias pues al acrosoma, por las enzimas que encontramos en el casquete del ovocito que se llama acrosoma, esa zona pelúcida se destruye y permite la entrada pues del espermatozoide. Ahora, el incremento de la hormona luteinizante pues también tiene una función de inducir a que se reanude la primera división meiótica del ovocito primario. Esto es en el desarrollo del ovocito, ya que también tiene efecto en ella para continuar, porque si se acuerdan, el ovocito se libera y se libera como digamos en pausa. El proceso de la división celular, por decir así, se completa hasta que ya tiene contacto con el espermatozoide. También pues decimos que la expulsión del ovocito es un resultado de la presión intrafolicular, o sea, una presión dentro del folículo. No solamente es la lesión que se causa sobre el estroma del ovario, que es el estigma, sino que hay una contracción de fibras musculares lisas que están dentro de la teca externa, o sea, de la vaina. Esto que tenemos alrededor aquí, esto alrededor es la teca externa. Entonces esta teca externa se presenta como una envoltura y viene viene también a estimular
la expulsión de ese ovocito. O sea que no solamente es que sale, sino que también es expulsado pues el ovocito. En algunas situaciones en las que la mujer pues no ovula, a eso se le llama pues anovulación, o también puede ser el cese de la ovulación, podemos decir que esto se debe a una liberación ya inadecuada pues de gonadotropinas, o sea, las hormonas que ayudan a la liberación de la luteinizante y de la folículo estimulante. Entonces puede haber pues una anovulación en una mujer joven en etapa reproductiva, que se identifica que esas hormonas están casi nulas en sangre, pues se les puede dar terapia de reemplazo, de gonadotropinas, administrarle gonadotropinas, medicamentos como hay uno que se llama citrato de clomifeno. Ese es un fármaco que se utiliza para fomentar la ovulación y por ende pues madurar los folículos ováricos, y pues podrían haber ahora el uso de estos medicamentos puede provocar que se maduren varios folículos y que haya liberación de varios también ovocitos, ¿verdad? Y eso podría dar la situación de un embarazo pues múltiple, o sea, 3, 4, casi siempre las mujeres que han estado en terapia de reemplazo para poder, como decimos, quedar embarazadas, así en buen salvadoreño, logran a veces embarazos de 3, 4, 5 recién nacidos, de fetos, ¿verdad? Ahora, lo que queda después de la liberación, o sea, los restos que quedan donde estuvo el ovocito, son los que van a conformar pues lo que conocemos como el cuerpo lúteo, que son pues son las paredes del folículo ovárico donde estuvo alojado el ovocito, y ahí pues vamos a ver que queda también parte de la teca folicular. Estas pues se van a ir colapsando, o sea, se van a ir haciendo más estrechas, más chiquitas, ¿verdad? Y a medida de pliegues, va haciendo como pliegues, como podemos ver ahí, y por influencia de la hormona luteinizante, pues estas tienden a formarse o tienden a dar una situación como que una estructura que viene a funcionar pues como una glándula, porque el cuerpo lúteo, esto de lo que vamos hablando acá, el cuerpo lúteo comienza a segregar pues cierta cantidad de progestágenos y también de estrógenos, que estos en las glándulas endometriales, las glándulas que vimos en la capa funcional pues del endometrio, estas comienzan a secretar y de una forma también a preparar el endometrio para la implantación del blastocisto, que ya es la forma fecundada del ovocito. Ahora, si el ovocito es fecundado, el cuerpo lúteo, este cuerpo lúteo va a aumentar de tamaño. Ojo con eso, aumentará de tamaño solo si hay fecundación. Y entonces se va a convertir en el cuerpo lúteo del embarazo. Se le agrega un apellido, cuerpo lúteo del embarazo. Y al aumentar de tamaño y ser el cuerpo lúteo del embarazo, va a comenzar a incrementar su producción hormonal, luteinizante y folículo estimulante. Ahora, la degeneración del cuerpo lúteo se evita por el efecto de la gonadotropina coriónica humana, hormona que se libera cuando hay un embarazo, porque esta hormona es segregada por el sincitio trofolato del blastocito. Ya vamos a ver cómo el blastocito, que es la forma fecundada del ovocito, luego se separa en dos capas, el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. Pues una de estas partes, que es el sincitio trofoblasto, es el que libera la hormona gonadotropina coriónica, y esta hace que se mantenga, que no se degenere el cuerpo lúteo. Las pruebas de embarazo, de las cuales ustedes ya deben haber oído, se basan en la detección en sangre de la hormona de la gonadotropina coriónica. Esa es la hormona que se mide en sangre o también en orina y nos determina si una mujer está embarazada o no. Ahora, el cuerpo lúteo del embarazo se mantiene pues funcionalmente activo durante las primeras 20 semanas de gestación, o sea que no dependen de él exclusivamente todo el embarazo, solamente es
durante las primeras 20 semanas de gestación. O sea, lo que conocemos como el periodo embrionario y fetal. Después de allá, pues ya no es sí, es el periodo embrionario y el comienzo del periodo fetal. Las primeras 20 semanas. Pasado ese tiempo, quien toma ahora la función de segregar las hormonas va a ser la placenta. La placenta es la que se va a encargar de la producción tanto de progestágenos como de estrógenos necesarios para el mantenimiento del embarazo. Sigamos, permítanme que me falta, no, aquí me falta algo más. Bueno, si el ovocito pues no ha sido fecundado, permítanme. Bueno, decíamos entonces que, permítanme, aquí estoy. Decíamos entonces que si el ovocito pues no es fecundado, el cuerpo lúteo no prospera, es decir, involuciona, se degenera, por decir así, o desaparece en aproximadamente 10 a 12 días después de que se dio la ovulación en la mitad del ciclo menstrual, ¿verdad? Entonces, en esa zona pues del cuerpo donde estaba el cuerpo lúteo, que ya va desapareciendo, queda un tejido cicatrizal que se conoce como el cuerpo albicans, y esa es la señal donde se formó un ovocito, el cual fue liberado, el cual a través del estigma se liberó, gracias a la musculatura lisa de la teca, pues fue expulsado, y si no hubo pues embarazo, no prospera, se degenera y termina pues en una cicatriz blanca que recibe el nombre de cuerpo albicans. Ahora, todo este proceso de los ciclos ováricos, estos van a desaparecer en el periodo que se conoce como menopausia, es decir, donde permanentemente ya cesa por completo la menstruación. Esto es un proceso natural en la mujer. Entonces, y esto pues es debido a que ya no hay óvulos viables y tampoco pues hay folículos que pueden ser estimulados. Más o menos a qué edad se aparece esta situación, 48, 55 años de edad. Aproximadamente por ahí la mujer pues comienza a ver esta situación del cese pues de la menstruación, que se conoce como la menopausia. ¿Cómo se llama? Además pues se acompaña de cambios endocrinos, cambios somáticos, cambios corporales, cambios psicológicos que van a aparecer pues en el final pues del periodo reproductivo, que también se le conoce con el nombre de climaterio. Entonces son etapas normales por las que pasa la mujer. Ahora, algunas pueden ser inducidas en pacientes a las cuales se les ha extirpado los ovarios por alguna situación, la matriz, en fin. Pueden haber situaciones que hagan que aparezca una menopausia temprana. Pero también existen algunas posibilidades de mujeres con folículos viables o con ovocitos viables que pueden tener una menopausia tardía. Pero ¿cómo se dice? En perspectiva o en general, pues mejor dicho en general, esto pues aparece alrededor de los 48, 55 años de edad. Por ahí es la etapa en que la mujer pues presenta el climaterio. Se acompaña de calores, ¿verdad? Bochornos, alteraciones en el estado de ánimo, rubicundez, un poco de obesidad. La libido puede aumentar en la mujer, el deseo sexual, en fin. Son varias situaciones propias del climaterio. Quiero ver por dónde vamos, permítanme. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Ya llevamos casi los 45 minutos. Ha sido una clase bastante, he tenido que ponerle pausa varias veces, cosas que hacer aquí en la casa, pero bueno, vamos a quedarnos hasta aquí. Solo falta una tercera parte prácticamente de la clase, ya es poco lo que falta y la subimos pronto, o sea, estamos bien. Estudienlas por favor, y viniendo de la vacación les voy a programar cortos sobre estas clases que estamos viendo para que los podamos hacer. Así que quedamos en esto pendientes, jóvenes, cuídense mucho. Y pues bueno, estudien. Bueno, aprovechen esta semana que viene de vacacionar, ¿verdad? De descansar.
o en su caso pues estudiar adelante en materias. Y bueno, quedamos así, cuídense mucho, espero estén bien y esta próxima semana de vacación pues espero la disfruten. Cuídense bastante y estamos pendientes, ¿ok? Ok.